En esta segunda parte del tema de programación orientada a objetos vamos a ver lo que es herencia, vamos a ver lo que es polimorfismo, vamos a ver lo que es encapsulamiento, ¿ok? Y cómo podemos trabajar con esas técnicas en lo que es programación orientada a objetos. Entonces, vamos a empezar por acá. Entonces, voy a crear una carpeta donde dice sesiones. Acá tengo una carpeta y le voy a poner sesión 09. Sesión 09. Y dentro de esa carpeta voy a colocar Python File y le voy a poner PO. Le voy a poner acá, por ejemplo, parte 2, ¿ya? En la programación orientada a objetos. La parte 2. Muy bien. A ver, vamos a activar acá, que el chat siempre esté activo. Y vamos a comenzar a repasar o a ver el tema. Vamos a empezar con herencia, ¿ya? Vamos a empezar con herencia. ¿Qué nos permite la herencia? La herencia nos permite, como su propio nombre dice, heredar de una clase padre o una clase base los atributos y métodos de, una clase, de otras clases hijas, llamadas también clases derivadas. Esto quiere decir, si yo tengo una clase principal llamada padre, una clase puede ser, por ejemplo, llamada persona, llamada animal, una clase llamada productos. Entonces, los fundamentos o la parte principal es que esas clases, yo puedo crear otra clase y yo la puedo relacionar esas dos clases, ¿no? Como si estuviera haciendo un modelo de relación. Pero inclusive yo puedo crear una clase hija en base a una clase principal y puedo heredar, ¿okay?, esos atributos para reutilizarlos. Entonces acuérdense que la parte importante de la programación de objetos es la reutilización de código, ¿ya? Entonces vamos a ver un ejemplo de acá de herencia. Entonces ponemos acá un concepto, ¿no?, donde dice herencia, ¿no?, y le vamos a decir, nos permite, por ejemplo, utilizar o compartir los atributos, sí, los atributos y métodos de una clase hija, mejor dicho, ¿ya? También se puede llamar llamadas clases derivadas. Vamos a ponerle todo por acá. Llamadas clases derivadas. Muy bien. Tenemos acá. Entonces nos permite la herencia, ¿okay?, nos permite, en este caso, utilizar los atributos y métodos de una clase hija, ¿ya? ¿Ok? Mejor dicho, nos permite heredar los atributos y métodos de una clase padre, mejor dicho. Hay que corregir eso, ¿no? Y métodos de una clase padre. Entonces, el que va a heredar o el que lo va a reutilizar es la clase hija. Vamos a poner un comentario. Este es el comentario que siempre le colocamos acá. Y acá. Listo. Ya tenemos nuestro comentario. Ok. Hacemos un ejemplo. Mira, yo voy a tener una clase llamada persona. Siempre le pongo yo el primer atributo en mayúscula, o el primer carácter, mejor dicho, en mayúscula. Después voy a definir el constructor acá. Define el constructor. Y le digo que voy a tener los siguientes atributos: nombre, apellido, y le voy a poner acá ocupante. 3. Ocupación, mejor dicho. Ocupación. Muy bien. Ahora, para eso yo voy a definir atributo por atributo. El primero va a ser nombre, por acá. Voy a poner nombre. De acuerdo a los parámetros que le estoy pasando, el otro atributo va a ser apellido. Acá lo tengo, apellido. El tercero le voy a poner ocupación, o sea, la profesión que puede tener esa persona, o a qué se dedica, mejor dicho. Muy bien. Entonces,
Yo voy a crearle inclusive ya un método str, pero en este caso le voy a crear un método llamado imprimir el nombre de la persona, ¿no? Entonces le voy a pasar un self por acá, y lo que voy a hacer, imprímeme, o voy a hacer un return de frente, ¿ya? Vamos a hacer un return, y le vamos a colocar acá, le voy a poner F por acá, afuera le voy a poner el F, y acá le voy a poner los campos, ¿ya? Entonces el nombre es, y le vamos a poner acá self.nombre, y luego esto lo vamos a juntar con sus apellidos, self.apellido, acá está. Ok, y le voy a poner el nombre largo, ¿ya? El nombre largo de la persona es, el nombre largo es, ahí está. Imagínate que quieres concatenar nombre y apellidos, entonces yo voy a crear un método, imprimir nombre largo, ¿ya? Imprimir nombre largo. Acá está. Listo. Ya tengo en este caso, tengo mi clase llamada persona, y luego tengo mis atributos definidos dentro del constructor, nombres, apellidos y ocupación, y también tengo un método llamado imprimir nombre que me va a permitir concatenar tanto el nombre y el apellido de la persona, ¿ya? Muy bien, vamos a ver acá, tenemos el nombre, apellido, ocupación. A ver qué me está pidiendo acá. Se esperaba los 2 puntos, claro, porque no le hemos colocado acá los 2 puntos. Ahora sí. Muy bien. Ahora vamos a crear un objeto. Voy a crear, por ejemplo, la primera persona va a ser persona 1. Esta persona va a heredar de la clase persona, y para eso yo necesito ponerle atributos. Lo voy a poner acá Juan, por ejemplo. Le voy a poner Juan. Acá su apellido va a ser Pérez, Juan Pérez, y le voy a poner como ocupación, le voy a poner ingeniero. Ahí está. Ya tengo el primer objeto creado. Ojo, este es el objeto que está utilizando la clase persona, y el cual estoy pasando sus atributos, en el caso que es nombre, apellido y ocupación. Voy a crear persona 2, voy a utilizar la clase persona, y también voy a hacer lo mismo, ¿ya? Le vamos a poner María, acá, María por ejemplo, le vamos a poner María González, y le vamos a poner que es de profesión, le vamos a poner que es contadora. Ahí está, ¿ya? Vimos en esa parte. Y repasando también algunos los métodos especiales. Entonces, si yo hago esto, imprímeme el objeto 1, y quiero que me imprimas todos los atributos, ¿no? Utilizamos dic. Imprímeme del objeto 2, ¿ya? Todos los atributos, y para eso utilizo dic. Entonces, al momento de yo ejecutarlo, le voy a dar un run acá. Nos debe salir el objeto, acá está, como si fuera un diccionario con clave y valor. Acá está, miren, el nombre Juan, el apellido Pérez, la ocupación ingeniero. Este es un objeto, ya. Acuérdense que todo en Python es un objeto. Este objeto pertenece o mejor dicho, esta información pertenece al objeto persona 1, y esta segunda información pertenece al objeto persona 2, ¿ya? Entonces, el método dic es un método especial que me permite mostrar todos los atributos que tiene el objeto, ¿ya? Muy bien. Ahora, les había dicho también, si tú deseas llamar al método, solo le pones así, persona 1, le das punto y aparece el método. Mira, imprimir el nombre largo, nada más. También hacemos eso, imprimir de persona 2, ¿ya? Punto, imprimir el nombre largo. Acá está, ¿ya? Entonces yo lo voy a ejecutar todo, y ahí me apareció, ¿no? Miren, este es el método, ¿no? El nombre largo es Juan Pérez, porque si ustedes se acordarán, estoy acá concatenando el nombre y el apellido. El nombre y el apellido, acá está, Juan Pérez y María González. Muy bien. ¿Ok?
Hasta ahí, todo bien. Si yo quiero especificar, si yo quiero solo un atributo, mostrar solo un atributo, entonces deberíamos hacer así, ¿no? Imprímeme. Primero debo haber creado el objeto. Persona 1, y yo quiero mostrar solo su ocupación. Le das punto y su ocupación, acá está, su ocupación. Si yo deseo de persona 1 imprimir solo su nombre, entonces ahí le aparece nombre. Imprimir, en este caso de persona 1, voy a imprimir sus apellidos, acá está. Entonces ahí lo que estoy haciendo, voy a imprimir por consola, lo voy a hacer esto al final para no confundirnos. Estoy imprimiendo atributo por atributo, ahí lo tengo. ¿Ya? Nos vamos a dar cuenta que ya lo estoy imprimiendo por separado. Miren, acá estamos, esta es la ocupación, que es ingeniero, este es el nombre Juan y este es el apellido. Hasta ahí todo bien, no hay ningún problema, ¿ya? Pero ahora vamos a crear otra clase. En este caso yo voy a crear una clase llamada, por ejemplo, estudiante, y voy a hacer que esa clase se interrelacione con la clase persona para poder utilizar sus atributos y sus métodos. Obviamente la clase también puede tener sus propios atributos, pero la idea es de que podamos reutilizar de la clase padre los atributos que ya nosotros tenemos establecidos. Lo voy a colocar acá, lo voy a crear acá. Mira, voy a crear una clase más. En este caso le voy a poner estudiante. Y miren, para hacer la herencia es algo muy simple acá. Para que tú puedas hacer la herencia, lo único que tienes que hacer acá dentro del paréntesis, poner el nombre de la clase padre. Nada más. Eso es lo único que es la herencia. Entonces ahí le está diciendo que vas a heredar o que vas a utilizar la clase padre llamada persona y vas a poder tranquilamente poder llamar o poder utilizar sus métodos. Acá. Listo, estoy creando ahí la clase estudiante. Pero voy a definir también un constructor acá, bien. Defino mi constructor y este constructor va a tener el nombre, el apellido. ¿Ah? Le voy a explicar por qué. Le voy a poner el año y la ocupación. Mira lo que voy a hacer. Mira lo que voy a hacer interesante. Le estoy diciendo acá que esta clase estudiante también tiene, por coincidencia, tiene el nombre y el apellido y la ocupación. Acá está, mira, nombre, apellido y ocupación. Lo único que se diferencia es el atributo año. Es lo único. ¿Ya? Entonces, como yo le estoy diciendo que voy a heredar, porque ya le puse acá el nombre de la clase padre, ¿cómo hago para traer la información? ¿Cómo llamo a la clase padre? En este caso llamada persona. Tienes que hacer así, mira. Le pones persona, ¿ya? Le pones el constructor o la palabra reservada, init, o la palabra especial, mejor dicho, y acá le colocas los campos que quieres utilizar. Primero le pones así con self, coma, ojo, y le pones el nombre, el apellido, ¿ya? El apellido y la ocupación. Ahí le está diciendo cuáles son los atributos que vas a utilizar. Ojo, debes colocarle así, persona.init, que es el constructor, y acá le pones los atributos que vas a utilizar para la clase estudiante. Ahora, vamos a crear un propio, imagínate que esta clase va a tener su propio atributo. O sea, esta clase hija. ¿Cuál era el propio atributo? Año, ¿no? El año, por ejemplo, de graduación de ese estudiante. Entonces le voy a poner voy a crear un atributo llamado graduación. Y le voy a pasar el valor en esta variable llamada año. ¿Ok? Listo. Nada más. ¿Ok? Al final esta clase estudiante va a poder sin ningún problema trabajar con los atributos nombre, apellido y ocupación de la clase padre llamada persona. Muy bien. Entonces vamos a probarlo. Lo probamos acá. Voy a crear un objeto más. Voy a poner el nombre de estudiante. Le voy a poner en general, ¿sí? Estudiante 1.
Y le voy a decir que voy a utilizar la clase estudiante. Acá está. Esta clase estudiante tengo que pasarle estos parámetros, que es el nombre, es el apellido, es el año y es la ocupación. Acuérdense que el nombre, el apellido y la ocupación vienen de la clase padre. Le voy a poner el nombre, le voy a poner acá Armando, le voy a poner el apellido Ruiz y el año le voy a poner 2022 y la ocupación le voy a poner que es programado. ¿Ya? Le vamos a poner así. Se dedica a la programación. Programador le voy a poner así. Listo, ojo. Entonces ahora yo le digo, imprímeme del estudiante, el objeto estudiante, punto, su apellido. Solo quiero su apellido. ¿Ya? Esto lo voy a comentar. ¿Ya? Lo voy a comentar. Lo voy a poner acá. Listo. Ahora fíjate. Yo esto lo voy a ejecutar. Le voy a dar run. Y acá me apareció Ruiz. Claro. Ese es el apellido que yo le he pasado acá, Ruiz. Acuérdense que este valor que le estoy pasando al objeto es el que se almacena en el atributo apellido. Y lo interesante es que estos atributos de acá pertenecen a la clase padre llamada persona. Pero yo utilizando persona.init, que es el constructor, ya puedo utilizar tranquilamente, sin ningún problema, todos los atributos de la clase padre. ¿Ok? Esto es muy importante. Imagínate que tiene dos clases y la clase padre tiene 40 o 50 atributos. Entonces, en vez, y tienes una clase hija que quieres reutilizar los atributos en vez de volver a declararlos, ¿ok? Puedes utilizar esa clase, puedes utilizar la clase padre. Muy bien. Inclusive voy a crear un propio, vamos a poner un propio método, ¿ya? Va a tener su propio método. Entonces para esto le voy a poner acá def, ¿no? Y le voy a poner voy a crear un mensaje de bienvenida. Bienvenido. Self, ahí está. Self para poder utilizar los campos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a aprovechar para utilizar también este método. Así como pudimos utilizar los atributos de la clase padre, también vamos a poder utilizar los atributos de o mejor dicho, los métodos de la misma clase, de la clase padre. Entonces, para eso, vamos a utilizar la función super. Ojo, la función super nos va a permitir utilizar, ojo, los métodos de la clase padre, ¿ya? ¿Ok? Entonces, ¿cómo hago? De la siguiente forma. El contenido que va a tener este método va a ser este. Voy a hacer super, ¿ok? Y le voy a dar punto. Y acá, mira, imprimir el nombre largo. Suficiente, ¿ya? Y acá voy a imprimir el único atributo, ¿ya? Bueno, su año de graduación le voy a poner, mira acá. Su año, vamos a ponerlo junto, ¿ya? Su año de graduación es, entonces le voy a poner acá self, en este caso, y le voy a poner punto año. ¿Dónde está? Acá está. Self punto año. El año de graduación. No, en este caso sería graduación, perdón, el atributo graduación. Muy bien. Por eso no lo había detectado. Ok. Ok, mira. Ahora lo que vamos a hacer para poder utilizarlo, voy a llamar al objeto estudiante, voy a llamar a su método llamado bienvenida, y este método va a utilizar el método imprimir un nombre largo de la clase padre, y también va a imprimir su propio mensaje, ¿ya? Entonces debería de salir dos mensajes: el nombre, en este caso, del estudiante y el año en que se ha graduado. Pero vamos a ver, vamos a comentar esto y lo voy a ejecutar. A ver qué me salió. ¿No? Voy a hacer un print por acá.
y lo voy a ejecutar. Ahí está, su año de graduación es, en este caso, el 2022. ¿Ok? Ese es el año de graduación que estoy imprimiendo acá. Ahí está, mira, su año de graduación, en este caso es el 2022. ¿Ok? Interesante, ¿no? A ver, ¿qué pasa? A ver acá. Si hago esto, ¿ya? Pongo estudiante 1 punto y le doy imprimir nombre largo. Acá le doy un print y le digo que me imprima su nombre largo. Acá está. Lo ejecuto y ahí tengo el nombre largo, ¿no? ¿Ok? ¿Y qué pasa si comento esto? Acá me tengo none porque no estoy retornando nada. Vamos a retornar. Ahí está, el nombre largo me está saliendo 2 veces. ¿Ok? Interesante, ¿no? Entonces, en este caso, yo puedo utilizar los métodos de la clase padre de 2 formas. Primero, lo puedo incluir dentro del método de la clase principal o de la clase hija utilizando super. ¿Ya? Utilizando la función super y el nombre, en este caso, del método de la clase padre. O, si deseas también, puedes utilizar ya directamente el nombre del método de la clase padre. Y eso es herencia. ¿Ya? Herencia es poder utilizar los atributos, y en este caso los métodos de la clase padre. Y lo único que tenemos que colocar es el nombre de la clase padre dentro del paréntesis de la clase que estás definiendo, ¿no? De la clase que estamos definiendo. Muy bien. Ok, muy bien. Ese es el tema de la herencia dentro de la programación orientada a objetos. Ahora lo que vamos a hacer es hay un segundo concepto que es muy importante, que lo vamos a ver en este momento. Una pregunta, Armando, antes de pasar al otro tema.